Revelado, CEO padre soltero, sorprendente enamoramiento con chica pobre en increíble cita a ciegas. Javier nunca imaginó que la vida le presentaría un nuevo dilema, uno que lo llevaría al borde de lo conocido y lo desconocido. Como CEO de Innovatech, su rutina giraba en torno a reuniones, decisiones sobre inversiones y presiones constantes. Sin embargo, al cerrar la puerta de su lujosa oficina, regresaba a casa, no solo como un ejecutivo, sino como un padre soltero. Sofía, su pequeña hija de 7 años, ocupaba un mundo que él había construido con esfuerzo, pero que sin su madre parecía vacío. Ahora, con la sombra del pasado y el miedo a lo que dirán, se encontraba atrapado entre el amor que sentía por su hija y el deseo reprimido de volver a amar. Cuando Claudia, una amiga de años, le sugirió una cita a ciegas con Valentina, un destello de incertidumbre lo abrumó. Valentina, una joven de 25 años que trabajaba en un café, no encajaba en el perfil que sus colegas y amigos esperaban para él. Javier dudó. ¿Cómo podría arriesgar su estabilidad por un amor que parecía tan distante de su mundo de éxito y privilegio? Cada argumento lo empujaba hacia un abismo de responsabilidad, mientras su mente se debatía entre el deseo de ser feliz y el miedo al qué dirán. ¿Qué pensarían sus socios de una relación con alguien de clase baja? Cruzando las puertas del café, el aroma del café recién hecho combinaba con los ritmos de salsa que llenaban el lugar. Valentina, con su calidez y sonrisa, le pareció un respiro en medio de su vida rígida. La chispa que se encendió entre ellos fue innegable. Sin embargo, también fue una alarma interna. Al mirarla, Javier reconoció en su mirada un anhelo, una lucha similar a la suya por escalar en un mundo que parecía diseñado para personas como él. Sus corazones palpitaban, pero las sombras del pasado y las expectativas sociales se alzaban como muros invisibles entre ellos. A medida que pasaban los días, la conexión se profundizaba, y Javier empezó a ver en Valentina no solo una compañera potencial, sino una persona real. Pero el eco de las voces de sus amigos resonaba, cuestionando su elección. ¿Cuánto valía su felicidad frente a una vida de proyecciones y estándares? Sofía adoraba a Valentina, su vínculo era genuino, puro. Pero Javier sentía que el mundo que había creado se tambaleaba ante la posibilidad de que sus sentimientos se transformaran en algo más. En su mente, el dilema era claro. ¿Debería arriesgar su imperio emocional por un amor tan frágil? Así llegó la noche de la cena que cambiaría todo. Un malentendido, una palabra dicha sin pensar, hirió a Valentina. El silencio cortante que siguió la dejó en un mar de dudas sobre su lugar en esa vida que él había construido con tanto esfuerzo. Sin embargo, lo que Javier no sabía era que su madre había dejado un antiguo diario que contenía secretos que podían entrelazar sus destinos de una manera inimaginable. Mientras sus pensamientos luchaban con la posibilidad de un futuro incierto, su corazón comenzó a cuestionar el precio de la felicidad. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. En la siguiente reunión de alto nivel, Javier se encontraba físicamente presente, pero su mente y su corazón estaban atrapados en el café, en la mirada de Valentina, quien esperaba su respuesta. La presión crecía, el silencio pesaba entre ellos. En ese momento crítico, su alma clamaba por hacer lo correcto, pero el miedo lo sujetaba con fuerza. La decisión se expandía en su pecho como un eco que resonaba. ¿Tomaría el riesgo por un amor que lo despojaría de su miedo o permitiría que el peso de las expectativas lo llevara hacia el vacío? Javier se sacudió como si despertara de un trance. La reunión continuó mientras su mente se adentraba en un laberinto de incertidumbres. Las presentaciones de sus colegas parecían distantes, como si hablaran en un idioma ajeno.
Todo su ser se debatía entre las cifras que dominaban su mundo empresarial y la vulnerabilidad que había comenzado a descubrir con Valentina. Las expectativas lo empujaban a un rincón, pero el deseo de romper esas cadenas se caldeaba dentro de él. Gesticulaciones convencionales y afirmaciones de progreso fluyeron a su alrededor, pero su mente regresaba a Valentina y a la frialdad de su última conversación. Recordaba su mirada, una grieta en su confianza que ella trató de ocultar. Se dio cuenta de que Valentina merecía algo más que una relación escondida en el silencio de sus dudas. La incertidumbre personal se convirtió en una carga que no estaba dispuesto a soportar. Decidido a actuar, lo que le faltaba era un plan. Debía mostrarse más que un simple empresario. La figura del CEO no podía dominar su vida personal. Era momento de edificar algo más profundo. Tras la reunión, Javier se dirigió a su oficina y cerró la puerta tras de sí. Mientras miraba por la ventana, un concepto comenzó a formarse en su mente. Tenía que encontrar una manera de conectar su vida de padre, la gestión de Innovatec y su relación emergente con Valentina. Un par de días después, mientras revisaba correos, vio un mensaje de Sofía. Su hija le había escrito sobre una actividad escolar en la que participarían padres e hijos. Un taller de arte. La idea era que cada pareja creara una obra que representara sus sueños. A medida que leía, la idea de comprometerse a estar presente en esos momentos lo llenó de una energía renovadora. Era su oportunidad de no solo reconstruir su nexo con Sofía, sino también de invitar a Valentina a unirse. No podía seguir eludiendo el desafío de mostrar cómo sus mundos podían coexistir. Días después, Javier se encontró frente a la puerta del café donde Valentina trabajaba, un nudo en el estómago. Sus encuentros hasta ese momento habían sido auténticos, pero había algo diferente en esta ocasión. Sabía que iba preparado para abrir su corazón. La timidez de un simple padre se mezclaba con la determinación de un hombre listo para abrazar el cambio. La primera frase se atascó en su garganta, pero finalmente la interpeló sencillamente. ¿Te gustaría acompañarme a un taller de arte este fin de semana? Me gustaría que conocieras a Sofía. Valentina lo miró, una mezcla de sorpresa y esperanza en sus ojos. Era evidente que había un camino a recorrer, uno que podría cumplir los deseos que ambos temían expresar. Aunque el desasosiego la envolvía, la emoción de una respuesta positiva fue suficiente para que asentir con la cabeza fuera un acto de valentía. Durante la semana, Javier se dirigía al trabajo con renovado entusiasmo. La posibilidad de desdibujar los límites entre su mundo y el de Valentina lo llenaba de adrenalina. Cómo manejar la situación era un misterio, pero la idea de co-crear un espacio seguro para su hija y su nueva compañera le dio valor. Había decidido que lo que estaba en juego no solo era su futuro amoroso, sino también su rol como padre. La conexión empezaba a dejar de ser solo su inspiración, gradualmente se convertía en un objetivo compartido. Sin embargo, con cada paso hacia adelante, Javier se percataba de las voces críticas de su círculo profesional resonando en su cabeza. Ese miedo inherente al «¿qué dirán?» continuaba acechando, al igual que la amenaza de perder lo que había construido para sí mismo y para su hija. ¿Sería capaz de encarar las repercusiones de su elección? La inquietud sobre su identidad profesional se enredaba con sus emociones personales, y conforme se acercaba el día del taller de arte, la ansiedad lo consumía. El amor que sentía por Valentina era palpable, pero el miedo a los juicios externos continuaba tratando de paralizarlo. Todo llegó a un clímax cuando en la noche anterior al taller encontró el diario que había dejado su madre. Al abrirlo, Javier no podía anticipar que allí hallarían respuestas que no solo transformarían su percepción sobre su vida, sino que también unirían destinos que jamás imaginaron entrelazarse. Finalmente, lo que había temido podría convertirse en la clave para abrir un nuevo capítulo en su historia. La mañana del taller de arte llegó con una mezcla de nervios y emoción que Javier no había experimentado en años. Cada prenda que eligió se sintió como una declaración, como si al vestir aquel suéter azul que tanto le gustaba, estuviera de alguna manera mostrando una nueva faceta de sí mismo.
Se miró en el espejo y, por primera vez, vio más que al CEO de Innovatec. Vio a un padre dispuesto a construirse a partir de nuevas experiencias. Cuando llegó al lugar del taller, un loft hermoso repleto de luz natural y arte vibrante, la ansiedad se transformó en un pequeño susurro en su cabeza. Sofía ya había corrido al espacio de trabajo, una zona decorada con caballetes y pinturas, y en su rostro se reflejaba pura alegría. Era su espacio. Sin embargo, Javier no podía evitar pensar en la reacción de sus colegas, esos hombres y mujeres de negocios que verían su participación como una distracción, un signo de debilidad. Al entrar, vio a Valentina, otra vez deslumbrante, organizando los materiales. Su presencia hizo que el nudo en su estómago se aflojara, y a medida que se acercaba, una chispa de determinación iluminó su mirada. «Hola», dijo tratando de sonar natural. «¿Estás lista para crear algo extraordinario?» «Listísima», respondió ella, sonriendo con esa misma calidez que recordaba. «¿Y tú? ¿Has pensado en qué deberíamos hacer?» La química entre ellos era indiscutible, y eso lo animó a adentrarse en una conversación más profunda. Mientras se preparaban para empezar, intercambiaron sus visiones sobre el futuro, los sueños que llevaban dentro. Para Javier, esa conexión fue una revelación. No era solo su proyecto con Sofía lo que estaba en juego, su vida personal auténtica empezaba a tomar forma. Lidia, la instructora, les explicó que cada pareja debía crear algo que encapsulase lo que deseaban para su futuro. Javier sintió que ese ejercicio iba mucho más allá de la pintura. Esta era una oportunidad de romper las barreras entre su mundo profesional, su vida como padre y su relación con Valentina. La decisión de hacerlo lo llenó de valentía. Sin embargo, las dudas no se disipaban por completo. En el momento de empezar a pintar, la presión interna de cumplir con las expectativas de otros comenzó a pesarle. El miedo incómodo a no ser suficiente resurgió. Pero al mirar a Valentina, supo que no podía rendirse. Ver su pasión por el arte y la alegría en su rostro era todo lo que necesitaba para luchar contra esos fantasmas. Con cada trazo se sintió más liberado. Colores vibrantes fueron surgiendo, mientras que las preocupaciones vacilaban. La conexión de las pinceladas representaba no solo sus sueños individuales, sino el deseo de construir una vida junta. Los murmullos de juicio que una vez resonaban en su mente se desvanecieron ante la certeza de que lo que estaba creando era real y valioso. Cuando el lienzo estuvo casi completo, Javier dirigió su mirada a Valentina, quien a su vez tenía los ojos brillantes y llenos de esperanza. «¿Qué te parece?», le preguntó, alzando una ceja en un gesto de complicidad. «Es perfecto», dijo ella. Su voz tenía un deje de emoción que hizo que las palpitaciones de su corazón aumentaran. «Captura lo que somos». Era un momento revelador. Javier se dio cuenta de que había descubierto no solo su capacidad de ser vulnerable, sino también su talento para construir algo significativo desde su vida cotidiana. Sin embargo, a la par que el entusiasmo crecía, un sentimiento de inquietud empezó a expandirse en su interior. Las implicaciones de lo que sentía y lo que estaba por venir se acumulaban como un presagio. A medida que se acercaba el final del taller, un pitido sonó, anunciando que el tiempo se había agotado. La tensión en el aire era palpable. La evaluación final y la presentación de sus creaciones estaban a punto de empezar. Todos los ojos se volverían hacia ellos. Javier respiró hondo. El momento de la verdad había llegado. ¿Se atrevería a abrirse completamente ante su familia, sus colegas y, sobre todo, ante Valentina? Javier sentía su corazón latir con fuerza mientras se preparaba para presentar su obra. La mirada de Valentina lo animaba, pero también le recordaba lo que estaba en juego. Este taller no era solo un ejercicio artístico, era una bifurcación en su vida, un momento en el que decidiría si seguir oculto detrás del traje de CEO o mostrar su verdadero yo, el que había empezado a surgir en su relación con Sofía y Valentina. La presión aumentaba en el ambiente, y aunque algunos de sus colegas parecían disfrutar del espectáculo, la mayoría de ellos miraban con escepticismo. Javier no pudo evitar preguntarse si, en lugar de admirar su esfuerzo, estarían listos para juzgarlo. Pensó en su trabajo en Innovatec, en cómo siempre había esforzado por proyectar una imagen de solidez y determinación. Pero, ¿acaso no era también un signo de fortaleza mostrarse vulnerable, abrirse a la posibilidad de ser criticado por algo que realmente le apasionaba? Cuando llegó su turno, sus manos temblorosas lo traicionaron.
Cada paso hacia el lienzo se sentía como si estuviera atravesando un campo de minas, pero la sonrisa de Valentina, brillante y estimulante, le limpió la mente. «Confía en lo que has creado», se dijo a sí mismo. Al estar frente a su obra, sintió una intensa mezcla de orgullo y vulnerabilidad. Resopló. «Esto es lo que deseamos para nuestro futuro», comenzó, y las palabras fluyeron con más facilidad de lo que había anticipado. Explicó los colores que había elegido. Cada tonalidad representaba un aspecto de su vida: el azul de la tranquilidad familiar, el amarillo del optimismo y la nueva esperanza, y el rojo de la pasión que había encontrado en su conexión con Valentina. Las miradas se afilaron, un silencio expectante llenó el espacio. Allí, bajo la luz natural del loft, Javier comenzó a descubrir no solo a sus críticos, sino también a quienes realmente se conectaban con su mensaje. Empezó a ver cómo su relato impactaba en ellos, en especial en algunos de sus colegas que parecían identificarse con su lucha interna. Al finalizar, las palmas resonaron en el espacio. La ovación era un alivio, pero más que eso, Javier sintió un nuevo sentido de pertenencia brotar en su interior. Había dado un paso hacia su autodescubrimiento y hacia la aceptación de la vulnerabilidad como una forma de fuerza. Sin embargo, cuando los aplausos se diluyeron, una sombra pasó sobre él. Miró a Valentina y sintió que algo más profundo había cambiado. La conexión que había establecido con ella en ese espacio se transformaba en algo poderoso, pero también amenazador. Un deseo de que su presente no fuera solo un momento fugaz lo invadió. Las preguntas surgieron en su mente. ¿Qué pasaría si se dejaba llevar por esta conexión? ¿Podía permitirse realmente abrir su corazón después de todas las experiencias difíciles que había atravesado? El taller llegó a su fin. Lidia cerró la sesión con una reflexión sobre la importancia de la expresión personal y Javier sintió que estaba a punto de liberarse de Saori y de su pasado. A medida que se retiraban, él y Sofía conversaban animadamente sobre su experiencia, pero en el fondo de su mente una voz persistente susurraba que este era solo el principio de algo más grande. Esa noche, Javier se quedó despierto, cuestionándose si realmente estaba listo para dar un paso más. Las sombras del pasado se cernían, pero también había dentro de él un germen de esperanza. Cuando se decidió a dormir, sintió que todo estaba por cambiar. La próxima mañana se presentaría a la oficina con una visión renovada y una pregunta latente. ¿Qué lugar tendría Valentina en su nueva vida? Esa inquietante posibilidad lo mantenía alerta. Al cerrar los ojos, una idea brillante apareció. Un nuevo proyecto que podría unir su vida profesional y personal, algo que jamás se había atrevido a considerar. ¿Sería viable? ¿Podría donde quiera ir ser un CEO que no solo lidera, sino que también vive auténticamente? Con esos pensamientos persiguiéndolo, se quedó dormido, con la certeza de que al regresar a la oficina, una decisión crucial definiría su futuro. ¿Se atrevería a desafiar el miedo y abrazar lo inesperado? La mañana amaneció clara, elevada por una brisa suave que parecía susurrar promesas de renovación. Javier se vistió con mayor determinación de lo habitual, eligiendo cuidadosamente una camisa que combinaba formalidad y un toque de creatividad. Mirarse al espejo le ofreció un instante de reflexión. ¿Quién era realmente Javier? ¿El CEO que todos conocían o el artista que había comenzado a emerger en la noche anterior? La confusión se agitaba dentro de él, pero había una chispa de entusiasmo que lo empujaba hacia adelante. Al llegar a Innovatec, notó la atmósfera habitual, impregnada de rutina y exigencia. Sin embargo, algo en su interior había cambiado. Caminó por los pasillos con la cabeza erguida, consciente de una nueva perspectiva. Se sentó en su lugar habitual. Risas y bromas se intercambiaban entre su equipo, y aunque se unió a la charla, su mente divagaba hacia la idea de aquel nuevo proyecto. Tomó un respiro hondo. Recordó las emociones que había compartido con Valentina en el taller. Entonces, mientras la reunión comenzaba, Javier planteó una propuesta que hacía tiempo había considerado, pero jamás había tenido el valor de compartir. «Quiero dar un giro en nuestra estrategia de innovación», comenzó, observando el rostro de sus colegas.
Creo que deberíamos enfocarnos en el arte como una forma de impulsar la creatividad de nuestras soluciones tecnológicas. Imagine si pudiese integrar el arte en nuestros proyectos, generando no solo productos útiles, sino también experiencias significativas para nuestros usuarios. El murmullo en la sala se intensificó. Algunos mostraban sorpresa, otros escepticismo. Sin embargo, en lugar de detenerse, Javier continuó. El arte puede ser un catalizador para la innovación. A través de ello no solo generaríamos una diferencia en el mercado, sino que también permitiríamos a nuestros empleados expresar su creatividad. Las palabras surgieron de su interior, como si fueran notas musicales que compartía con un auditorio ansioso. Las reacciones variaron, y dos de sus colegas plantearon dudas sobre la viabilidad de su idea. A pesar de la crítica, Javier sintió que cada palabra lo acercaba más a una versión de sí mismo que había buscado durante años. Era el momento de confrontar sus propios miedos. La vulnerabilidad que había abrazado en el taller se alineaba ahora con su vida profesional. Si quería ser un líder auténtico, debía ser honesto consigo mismo y con su equipo. Cuando la reunión concluyó, uno de los gerentes más veteranos, Ricardo, se acercó a él. Nunca te había visto tan apasionado, Javier, pero recuerda, implementar algo como esto requerirá desafíos. No todos estarán a bordo. Él asintió. Ricardo, siempre pragmático, era la voz de la razón, pero Javier sintió que este era un reto que estaba dispuesto a enfrentar. La pasión que había descubierto recientemente le otorgaba un impulso renovado. El impulso de su idea lo llevó a buscar a Valentina más tarde esa tarde. Quería compartir con ella no solo su visión, sino también su deseo de integrarla en su vida, de llevar su conexión a un nuevo nivel. La sensación de inseguridad brotó nuevamente. ¿Cómo se sentiría ella al saber que quería asociar su mundo profesional con su vida personal? ¿Sería el momento adecuado para abrir su corazón? Al terminar su jornada, Javier se dirigió al café donde había tenido la primera conversación significativa con Valentina. Con cada paso, su ansiedad aumentaba. ¿Sería valiente una vez más o se dejaría dominar por el miedo? Con esas preguntas danzando en su mente, se sentó en la mesa esperando que llegara. En ese instante, se dio cuenta de que no solo se enfrentaría a una conversación sobre su proyecto, sino a la posibilidad de un nuevo capítulo en su vida personal. Saber qué dirección tomar se convertía en su mayor desafío. De repente, el timbre de su teléfono lo sacó del torbellino de pensamientos. Era un mensaje de Valentina. ¿Podemos hablar? Tengo algo importante que contarte. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Qué pasaría si ella también había estado reflexionando sobre su conexión? Esa incertidumbre lo desafió a ser vulnerable de nuevo. Y así, con su corazón latiendo, llegó el momento de enfrentarse no solo a sus temores, sino también a las posibilidades que se dibujaban ante él. El futuro, como un lienzo en blanco, requería que decidiera con valentía los colores que deseaba aplicar. ¿Podrían sus caminos entrelazarse de manera efectiva? ¿O aprenderían que algunos cruces son difíciles de mantener? La luz del café era tenue, creaba un ambiente acogedor pero cargado de expectativas. Javier miraba por la ventana, contemplando el bullicio de la calle mientras la ansiedad se apoderaba de él. Sabía que la próxima conversación podría cambiar el rumbo de su vida. ¿Qué revelaciones haría Valentina? ¿Y cómo influiría su respuesta en el proyecto que tanto anhelaba poner en marcha en Innovatec? Al escuchar el timbre de la puerta, su corazón se aceleró. Valentina entró con una sonrisa cálida que iluminó el ambiente. Pero Javier percibió más que una simple sonrisa. Vio en su mirada un destello de determinación. «Hola, Javier», saludó ella amablemente mientras se acercaba a la mesa. Javier ofreció una sonrisa nerviosa y un gesto para que se sentara. «Gracias por venir. Sabía que necesitábamos este momento», comenzó él, luchando por encontrar las palabras adecuadas, consciente de que su mente giraba en torno a lo que realmente deseaba comunicar. «Me alegra que lo digas», respondió Valentina, su tono ya más serio. «He estado pensando mucho en nuestro taller y en la conexión que tuvimos, pero también hay algo personal que quiero compartir contigo». Javier sintió cómo la tensión aumentaba.
Sabía que debía concentrarse, escucharla y no dejar que sus propios nervios interrumpieran la conversación. Desde que volví de viaje, he estado reflexionando sobre mi vida, confesó ella. Me doy cuenta de que he estado persiguiendo sueños que a veces parecen lejanos. Eso me llevó a preguntarme si realmente estoy siendo fiel a mí misma. Sus palabras resonaron en Javier. Se dio cuenta de que ambos estaban enfrentando dilemas similares. La vulnerabilidad que habían compartido en el taller resonaba ahora con aún más fuerza entre ellos. «Valentina, eso es tan importante», exclamó. «También he estado lidiando con mis propias confusiones. Esto que quiero implementar en Innovatec, la integración del arte como motor de innovación, no es solo una estrategia, es un reflejo de mi deseo de ser auténtico». He pasado demasiado tiempo tratando de encajar en el molde que otros han creado para mí. La franqueza de Javier sorprendió a Valentina. Sus ojos se amplían mientras procesa lo que acaba de escuchar. Siempre supe que había algo especial en ti, Javier, pero no solo por tu creatividad como líder. Tu valentía para ser vulnerable también, eso es raro. La conexión entre ellos se volvía palpable. En medio de esta revelación, Javier sintió una mezcla de temor y esperanza. ¿Estaba él listo para profundizar esta relación, sabiendo que podía arriesgar su posición profesional por algo personal? La conversación fluyó con una nueva energía. Valentina compartió sus sueños artísticos olvidados y su deseo de explorar más allá del camino convencional. Javier, por su parte, le habló de su proyecto en Innovatec, sobre cómo soñaba que su empresa no solo creara productos tecnológicos, sino también significados. Ambos hicieron promesas silenciosas, no solo de apoyarse mutuamente en sus aspiraciones, sino de ser auténticos sin reservas. Sin embargo, erosionando esta conexión, Javier sintió un retortijón en el estómago. ¿Sería su visión suficiente para convencer a su equipo? ¿Estaba dispuesto a enfrentar la oposición y a la vez manejar el nuevo camino personal que se enredaba cada vez más con el profesional? Mientras la charla continuaba, su mente se llenaba de ideas, estrategias y un creciente sentido de propósito. El futuro se tornaba intrigante. De repente, Valentina lo miró fijamente. «Javier, lo que estás planteando podría cambiarlo todo, pero debemos estar dispuestos a enfrentar lo que venga. Eso incluye enfrentar las críticas». Él asintió, sintiendo que cada palabra que intercambiaban fortalecía la conexión que deseaba cultivar. El dilema se volvía cada vez más claro. Se trataba de decidir si estaba listo para arriesgarse tanto en el amor como en su camino profesional. Al salir del café, una nueva determinación se apoderó de Javier. Sin embargo, el eco de sus dudas resonaba fuertemente en su interior. Era el momento de tomar decisiones críticas, y mientras navegaba sus pensamientos, su teléfono vibró nuevamente. Un mensaje de Ricardo con alerta sobre una inminente reunión del consejo lo sorprendió. «Necesito que estés preparado para lo que se viene. Puede que no les guste tu idea». Javier respiró hondo. Las palabras de Valentina resonaban. Debemos estar dispuestos a enfrentar lo que venga. ¿Podría cruzar este umbral y arriesgar todo lo que había construido por lo que realmente quería? La respuesta estaba a punto de revelarse. La reunión del Consejo de Innovatec se desarrollaba en un ambiente tenso. Javier entró con una mezcla de nerviosismo y determinación. Su proyecto, que había sido un sueño, estaba susceptible a su aceptación o rechazo por parte del equipo. La sala estaba llena de miradas críticas, ejecutivos que durante años habían estado cerniendo su experiencia y conservadurismo por encima de cualquier iniciativa nueva. Se sentó en la mesa, sintiendo cómo la presión se acumulaba en su pecho. «Gracias a todos por asistir», comenzó tratando de proyectar confianza, a pesar de que sus manos temblaban ligeramente. «Hoy quiero hablarles de un nuevo enfoque para Innovatec. Verán, he estado pensando en cómo podemos incorporar el arte en nuestros productos, no solo como un extra, sino como un núcleo de innovación». Las reacciones comenzaron a ser evidentes. Algunos fruncieron el ceño, otros intercambiaron miradas incrédulas. Javier inhaló profundamente, recordando las palabras de Valentina sobre la autenticidad. Esta era su oportunidad de ser él mismo, de luchar por lo que creía.
Democratizar el arte, integrarlo en nuestras plataformas, puede no solo conectar emocionalmente a nuestros usuarios, sino también desatar un potencial creativo en nuestra empresa que jamás hemos explorado. Las palabras salían de su boca con más fluidez mientras el fervor se apoderaba de él. Se dio cuenta que lo que decía resonaba no solo en su mente, sino que podía llegar a su equipo. Sin embargo, el murmullo de la sala pronto se convirtió en críticas abiertas. Ricardo, el CFO, con su característica franqueza, dijo: «Javier, esto suena más a un hobby que a una estrategia empresarial seria. En un mercado competitivo necesitamos soluciones prácticas, no una sala de arte». Esa afirmación lo golpeó. Su amigo había comenzado a poner en duda su visión justo en el momento en que se sentía más decidido a seguirla. Pensó en lo que Valentina había dicho sobre la valentía y se sintió inspirado. No se trata solo de arte por arte, se trata de crear experiencias significativas que fusionen técnica y creatividad. ¿No es eso lo que queremos en Innovatec? Ser líderes en innovación, no en seguir tendencias. El ambiente se enfrió a medida que las miradas de desdén se transformaron en sorpresa. Javier mantuvo la mirada directa con los ejecutivos. La verdad que había tardado tanto en encontrar estaba finalmente siendo expuesta. El silencio se prolongó y esa pausa se convirtió en una oportunidad. Se dio cuenta que cada duda que había sentido previamente no era más que una sombra que se disolvía ante la luz de su autenticidad. «¿Qué tenemos que perder al explorar?», continuó, su voz más alta ahora. «Estamos hablando de una posibilidad de expandir nuestra marca hacia dimensiones donde la técnica humano-artística no se ha explotado aún. El arte habla de nosotros, de la conexión, y eso es lo que el cliente busca, algo más allá de un dispositivo». Finalmente, un miembro del equipo, Laura, quien normalmente permanecía en silencio, dijo: «Javier, tu idea es refrescante. Puede que Tomás y Ricardo tengan razón sobre los riesgos, pero ¿quién dice que no podemos innovar a partir de algo así?». Esa aportación dio una nueva dirección a la conversación. Pronto, uno tras otro, los demás comenzaron a sopesar la posibilidad, cuestionando su postura inicialmente rígida. Javier supo que había encendido algo en ellos, y a pesar de las críticas, había comenzado a tejer una red de apoyo. Al final de la reunión, Javier salió sintiéndose un poco más ligero. A pesar de que aún había mucho trabajo por hacer, ya había comenzado a hacer eco de su visión. Mientras caminaba hacia su oficina, su teléfono vibró nuevamente. Era un mensaje de Valentina. «Sé que lo hiciste, Javier. Estás en el camino correcto. Pero…». La última palabra quedó en el aire, dándole un nuevo giro a su estado emocional. ¿Qué más tenía que enfrentar? ¿Existía un desafío oculto que podría llevar su lucha personal y profesional al límite? Esa promesa de descubrimiento lo impulsó hacia adelante. Su transformación apenas comenzaba, y la verdadera batalla estaba por desatarse. La mañana siguiente, Javier se despertó con la adrenalina aún corriendo por sus venas. La reunión con el consejo había sido un hito, pero no podía dejar que la sensación de triunfo se convirtiera en complacencia. Mientras se duchaba, reflexionaba sobre las palabras de Valentina. Pero… resonaba en su mente como un tambor inquietante. Estaba claro que su viaje no hacía más que comenzar. Cuando llegó a la oficina, encontró un grupo de empleados murmurando entre sí. Acercándose con curiosidad, escuchó fragmentos de su propuesta: arte y conexión emocional. Una chispa de emoción se encendió en su pecho. Quizás había logrado algo más que solo encender una conversación. Había comenzado a formar un movimiento. Sin embargo, la inquietud de la incertidumbre se manifestaba en su estómago. Comprendía que debía afianzar su visión no solo entre sus compañeros, sino también con sus superiores. Se sentó en su escritorio y comenzó a delinear un plan de acción. Necesitaba llenar los vacíos que quedaban en su propuesta, demostrar que su enfoque tenía fundamentos sólidos y que era viable financieramente. Esto no era solo un capricho, era un camino hacia la realización auténtica.
Durante la tarde, se sintió impulsado a buscar datos que pudieran respaldar su iniciativa. Conectó con diseñadores, expertos en tendencias y arteterapeutas, recolectando información que finalmente cristalizaría su argumento. En medio de correos y minutos de reunión, se dio cuenta de que había un gran océano de información por descubrir. Cuanto más exploraba, más fuerte se hacía su convicción. El arte no era solo un complemento, era una necesidad en un mundo saturado por productos sin alma. Mientras navegaba por los datos, un mensaje de Valentina lo sacó de su concentración. Hablemos sobre lo que mencionaste. Quiero entender más sobre ti y tu visión, decía. Una sensación de inquietud le recorrió la espalda. La intuición le decía que esta conversación podría revelar más de lo que esperaba. Durante semanas había luchado con su deseo de mantener su vida personal separada del trabajo. Pero quizás abrirse a nuevas posibilidades implicaba dejar de lado algunas barreras. Aceptó la invitación rápidamente, sintiéndose casi como si su vida dependiera de ello. Tal vez era el momento de ahondar en su conexión con Valentina, mientras simultáneamente asumía el peso de su responsabilidad profesional. Sin embargo, a medida que la hora de la cita se acercaba, su mente alareaba y armaba estrategias posibles. Temía que sus dos mundos pudieran chocar de manera explosiva. La intriga, el miedo al fracaso y la esperanza genuina se entrelazaban en su mente como un torbellino. Se encontró temiendo la crítica que había enfrentado el día anterior, ahora también proyectada en su vida personal. La posibilidad de abrirse a Valentina era tentadora, pero también imponía un desafío emocional. ¿Qué pasaría si su propuesta fallaba? ¿Podría soportar esa vulnerabilidad, especialmente si el fracaso ponía en riesgo su relación con ella? El reloj avanzaba, y cada segundo que pasaba llenaba a Javier de impaciencia. Se dio cuenta de que esas mismas dudas, esa misma ansiedad, eran las que había enfrentado en la reunión con el consejo. Pero había enfrentado retos, se había defendido. Este era otro tipo de batalla, una lucha interna que valía la pena luchar. Al salir de la oficina, sintió una mezcla de determinación y nervios. El camino hacia la casa de Valentina parecía más largo de lo habitual, cada paso marcando un compás entre su deseo y sus temores. La velada se presentaba como un paso crucial en su vida, un momento donde el arte de la conexión podría florecer. Sin embargo, en su mente se agitaba una pregunta inquietante. ¿Sería capaz de enfrentar la verdad que podría desvelarse esta noche? La presión y la expectativa se amalgamaban mientras se acercaba a su destino. Con el corazón latiendo fuertemente, se dio cuenta de que no solo estaba a punto de descubrir algo sobre Valentina, sino que quizás, lo más importante, era revelar algo crucial sobre sí mismo. ¿Qué verdades sobre su camino y su futuro tendrían lugar esa noche? La conversación con Valentina comenzó de forma ligera, una serie de sonrisas nerviosas y comentarios sobre trivialidades del día a día. Sin embargo, a medida que avanzaba la tarde, Javier sintió que el aire se tornaba más denso, como si la verdad que olfateaba desde la distancia estuviera a punto de materializarse. La estructura de su vida parecía tambalearse al borde de un precipicio, donde cada palabra que ella pronunciara podría ser un paso hacia adelante o el inicio de una caída. Me intriga tu visión sobre el arte. No es común que alguien en tu posición busque esa conexión emocional, dijo Valentina, sus ojos dejando entrever el interés genuino que despertaba en ella. Él sonrió, pero en su interior la ansiedad y el temor luchaban por salir. Es fascinante ver cómo un objeto puede despertar emociones. Hay un mundo que explorar ahí, y me resulta estimulante, respondió, sintiendo que, a pesar de su inseguridad, había logrado articular parte de su pasión. Valentina inclinó la cabeza. ¿Y por qué es tan importante para ti? ¿Qué te mueve realmente a hacer esto? Por un instante, Javier se sintió vulnerable, como si hubiera desnudado su alma frente a ella. Sintió el impulso de abrirse. No quiero que mi trabajo sea solo un medio para un fin. He visto cómo la falta de conexión en este ámbito se traduce en productos vacíos. Creo que hay algo más,
algo que trasciende lo comercial. Sus palabras fluían, pero cada sílaba parecía estar atada a la incertidumbre. Justo cuando su coraje comenzaba a aflorar, su mente lo interrumpió con la imagen del consejo, de los rostros de sus colegas escépticos. Las dudas se agolpaban. ¿Era realmente esto lo que quería? ¿Y si te digo que tengo miedo de que fracase? Dijo, sintiendo que cada palabra era una piedra que levantaba del fondo de su ser. La sinceridad lo liberó y lo aprisionó al mismo tiempo. Definirse como un hombre vulnerable, expuesto ante Valentina, era una experiencia que nunca había considerado. Valentina lo miró de manera intensa. El fracaso no define quién eres. Creo que es una parte del aprendizaje. Su voz era suave, pero segura, como si reconociera esos temores en él. Javier asintió lentamente, dándose cuenta de que su conexión con ella empezaba a construir un nuevo tipo de fortaleza. Tal vez abrirse a esos miedos y expresarlos no solo le ofrecía la oportunidad de vulnerabilidad, sino que también lo armaba con valentía. Quizás se trataba de un refugio emocional que podía llevar consigo a la próxima reunión con el consejo. Una nueva perspectiva que complementaría su propuesta sobre cómo el arte podía transformar el entorno laboral. La enseñanza de esta conversación resonó. Su camino profesional y su vida personal no eran dos mundos separados, sino partes de un mismo viaje en busca de autenticidad. Mientras hablaban, un momento de silencio se instaló entre ellos, permitiendo que la conexión se profundizara. Pero Javier también se sintió acosado por una sensación de inquietud, un recordatorio de la dificultad que significaba alinear sus sueños con la realidad. Valentina representaba una posibilidad, un nuevo comienzo, pero también una prueba de su determinación. Se retiraron a una esquina pequeña del café y la conversación fluyó. Se reían y compartían anécdotas personales, pero en su mente otra batalla se libraba. La pregunta latente que resurgió era sobre el sacrificio. ¿Estaría listo para renunciar a la zona de confort en su vida laboral por una búsqueda que podría ser errática? ¿Qué sacrificios implicaría seguir su pasión por el arte? Al finalizar la velada, Javier se despidió con una mezcla de satisfacción y desasosiego. Había compartido una parte de sí mismo que nunca había expuesto, pero también había encendido una llama de inquietud que lo empujaba a la acción. Con el corazón palpitante y el eco de la resonancia emocional en sus pensamientos, supo que la verdadera batalla apenas comenzaba. Las decisiones que enfrentaría a partir de ahora definirían quién era y quién podría llegar a ser. Su insatisfacción con la vida actual era un indicio de que el cambio era necesario, pero cada elección tenía un costo desconocido. Mientras caminaba hacia su casa, preguntándose qué nuevas verdades se revelarían en su camino, un nuevo desafío se perfila en el horizonte. ¿Cómo convertir ese despertar emocional en una estrategia tangible que conquistara el consejo al mismo tiempo que nutría su relación con Valentina? La lucha entre el compromiso profesional y la búsqueda de su verdadera pasión marcaba el inicio de su mayor reto. Las semanas que siguieron al taller de arte fueron transformadoras para Javier. Abrazar su vulnerabilidad no solo lo había conectado más con Valentina, sino que también había cimentado su determinación de centrar su trabajo en una visión más auténtica. La idea de incorporar el arte en Innovatec evolucionó, pasando de ser una simple propuesta a convertirse en una misión personal. Javier quería demostrar que la creatividad podía fusionarse con la tecnología, creando no solo resultados económicos, sino también experiencias significativas. Inició reuniones con su equipo donde invitaba a empleados de diferentes áreas a expresar sus ideas sobre cómo integrar conceptos artísticos en la innovación. Se dio cuenta de que el miedo que una vez lo había limitado se había transformado en entusiasmo compartido. Sus compañeros comenzaron a abrirse, trayendo sus propias interpretaciones sobre cómo el arte podía enriquecer el proceso de diseño y desarrollo. Sin embargo, no todo fue fácil. El camino hacia la aceptación dentro de su equipo conllevó retos inesperados.
Algunos de sus colegas continuaban mostrando resistencia. Ricardo, su viejo amigo, seguía cuestionando la viabilidad de su visión. Javier, necesitamos resultados concretos, no sueños abstractos, le advirtió en una reunión tensa mientras Javier sentía la presión de su antiguo entorno. Pero esta vez Javier no se dejó llevar por la inseguridad. Había recorrido un camino de autodescubrimiento que le daba la fortaleza necesaria para defender su propuesta. No se trata solo de sueños, Ricardo. Se trata de restablecer una conexión emocional con nuestros usuarios. En el mercado actual, la innovación no puede ser solo técnica. Tiene que resonar con lo que la gente siente. La batalla interna entre aferrarse a la tradición y atreverse a innovar se volvía más palpable cada día. Pero lo que realmente importaba era su crecimiento personal. Durante las noches solitarias, Javier reflexionaba sobre lo lejos que había llegado. La historia de su vida ya no era solo la de un exitoso CEO, sino la de un padre que luchaba por crear un mejor futuro tanto para su hija como para su relación con Valentina. Incorporar el arte al mundo corporativo no solo transformaba su enfoque profesional, sino que le permitía ser más presente para Sofía. En los días en que sentía que el estrés del trabajo comenzaba a abrumarlo, se tomaba un tiempo para pintar junto a ella. Cada trazo de pincel se convirtió en un acto de amor y cada color una forma de comunicarle sueños por construir. La culminación de su esfuerzo se presentó una mañana a través del mensaje inesperado que recibió de su jefe, quien lo convocó a una reunión con el consejo para discutir su propuesta de arte e innovación. Javier sintió una mezcla de adrenalina y nervios mientras se preparaba para enfrentar uno de los momentos más decisivos de su carrera. El día de la reunión llegó. Javier se presentó con una serie de imágenes vibrantes y emocionalmente resonantes que ilustraban cómo el arte podía transformar la narrativa de Innovatec. Comenzó su presentación hablando no solo de números, sino de sueños y oportunidades. Si logramos que nuestras soluciones no solo sean funcionales, sino que también enciendan la pasión, estaremos creando una experiencia única. La sala se llenó de murmullos mientras su equipo comenzaba a ver no solo el dinero que se podría generar, sino lo que significaba verdaderamente conectar con su audiencia. La tensión se desvaneció cuando un colega finalmente rompió el hielo. Javier, creo que estás en algo grande. Esto puede ser revolucionario. Esa simple validación encendió la discusión en la sala. El apoyo comenzó a crecer y aunque todavía había escepticismo, Javier sintió que cada vez más personas empezaban a confiar en su visión. El deseo de innovar ahora se sentía como un objetivo compartido. Al finalizar la reunión, el consejo decidió darle luz verde a un proyecto piloto para explorar la integración del arte en su próxima línea de productos. Javier salió de la reunión sintiéndose como un nuevo hombre, un líder que había encontrado su voz y propósito. En ese instante, comprendió que no solo había conquistado un hito en su carrera, sino que había construido un puente entre sus dos mundos. Al salir de la oficina, sintió el aire fresco como símbolo de un nuevo comienzo. Esa noche se encontró con Valentina en el café donde todo había comenzado. Al compartir la noticia de su éxito, ambos sonrieron sabiendo que su conexión había prosperado de una manera que ningún otro vínculo lo había hecho. Cuando Javier tomó su mano entre las suyas, sintió que había superado no solo los temores profesionales, sino que también estaba listo para abrazar su nuevo rol en una relación basada en la honestidad y apertura. Javier había comprendido que la verdadera transformación no radica solo en el ámbito profesional, sino en permitir que su vida personal y laboral coexistieran armoniosamente. Había alcanzado una nueva confianza en sí mismo, no solo como empresario, sino como un padre presente y una pareja comprometida. Esa noche, rodeado de risas y el eco de los sueños renovados, supo que este era apenas el comienzo. Su vida estaba en constante evolución, llevándolo hacia nuevas alturas. Javier finalmente se sentía en control de su destino. La idea de descubrir su autenticidad lo había enriquecido más allá de lo que jamás había imaginado. La conexión creativa que había forjado no solo con Valentina, sino también con su propia esencia, sería el motor que impulsaría su futuro.
Ahora estaba preparado para enfrentar cualquier desafío que se presentara, con la certeza clara de que seguir el corazón era el camino más poderoso hacia el éxito. No esperen ni un segundo más para mostrar su apoyo y suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre este increíble final. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. La comunidad de verdaderos fans de historias de superación personal entiende la importancia de actuar y ahora es el momento.